¿Sabían ustedes de que avión en el siglo XVII significaba pájaro? Bueno, así como esta, la sociedad ha enfrentado diversos cambios a través del tiempo, y no existe duda alguna que la revolución digital modificó las formas de comunicación. Esta generó adaptaciones en el lenguaje y cambió la composición original. Muy buenas tardes a todos, querida comunidad inacapina, sin importar el lugar donde estés. Mi nombre es Bastián Enríquez y este es el Rincón del Vichy. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el lenguaje y el fenómeno que nos convoca a esta reunión. El día de hoy es el saber sobre cómo la sociedad ha generado nuevas variantes en el lenguaje a través de las redes sociales. Tengo junto a mí, quiero darle la bienvenida a mi compañera y amiga, lingüista y licenciada en lenguas, a Javiera Ramírez. Por favor. Buenas tardes, Bastián, y a todos los que nos están escuchando. Javiera es un pilar fundamental para dar respuesta al topic de hoy, ya que este es un tema muy interesante, ¿o no, Javiera? Por supuesto, muy interesante para la sociedad y sobre todo para la historia del lenguaje, porque está sucediendo algo en las redes sociales, no solamente que se está masificando o globalizando, sino porque está sucediendo como una herramienta que une la comunicación en el mundo y que actualmente está presentando reales cambios. Tal cual los has dicho. ¿Por qué crees que la sociedad tenga que ver en algo? Bueno, Javiera, de hecho, tu pregunta nos remonta al primer tema que hablaremos durante el capítulo de hoy, que se presenta así. Dice, ¿cuál es el propósito de la sociedad en generar nuevas variantes del habla? Y bueno, para que ustedes logren comprender en su totalidad el mensaje de esta, tengo que explicarle un par de cosas antes de. Está de más decir que el lenguaje posee numerosas definiciones, pero Edward Sapir dice que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar tanto como ideas, emociones y deseos mediante un sistema lingüístico de símbolos. Y añadiendo que se entiende que la lengua, como producto social, es el conjunto de signos que sirven a una comunidad lingüística. Muy bien, Javiera, muy buena acotación. Es más, Ferdinand de Saussure, gran padre fundador de la lingüística y la semiótica, explica en su obra, Curso de la Lingüística General, publicada en 1916, que el lenguaje tiene un enfoque diacrónico. Este estudia la evolución del lenguaje y así descubrir la forma en que los signos eran modificados o aparecían otros nuevos y los antiguos se volvían arcaicos. Esto es de suma importancia para entender la respuesta total de esta pregunta. Es más, aumentando los factores y los hechos. Charter y Christensen en 2010 dicen que el lenguaje ha evolucionado porque está diseñado para adaptarse al pensamiento de las personas. Por otra parte, se sabe de que el lenguaje transforma la conciencia humana tras desarrollar nuevas formas del pensamiento. Entonces, ya una vez mostrado y evidenciado las pruebas que existen sobre lo que es el lenguaje y su evolución a través del tiempo, se puede comprender de que el lenguaje, tanto el lenguaje como la sociedad, se complementan. Hay una simbiosis entre ellas. A falta de una, no existe evolución de la otra. ¿O no, Javiera? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo porque la lengua evoluciona al compás de la humanidad. O sea, nosotros le vamos dando realidades, vida, pensamiento y somos parte de eso y vamos evolucionándolo cada día. O sea, es parte de la mutabilidad del lenguaje. Claro. Ahora, en las redes sociales, los usuarios no pueden comunicarse de la misma manera en como lo hacen en la cotidianidad. Es más, la comunicación dentro de cada plataforma de red social está determinada por su propio estilo. Estas varían según el tipo de contenido, el público y las interacciones. Las interacciones son el factor más importante de las redes sociales. Además, el 99% de quienes tienen acceso a Internet tienen un perfil en alguna red social. No conozco a ninguna persona que no tenga un perfil en alguna red social. No, yo tampoco, porque por mi lado mi abuelita y mi mascota tienen un perfil de Instagram, así que dudo que alguien más no lo tenga. Hasta las mascotas ahora. Bueno, y entonces la fuerza de viralización que existe ahora es masiva. Un nuevo término o la variación en el significante de un signo puede masificarse de forma excepcional dentro de una completa comunidad. Y entonces, Javiera, ahora esto nos remonta, nos lleva a la pregunta,
¿Cómo crees tú que fue que se produjo este fenómeno? Este fenómeno se está desarrollando, bueno, sabemos que por medio de las redes sociales, Claro. porque es una nueva forma de comunicación, que se están diversificando el lenguaje o la lengua, y que en nuestro caso sería el español, que el español es una de las lenguas más utilizadas en Facebook y Twitter. Pero ¿por qué hablando de una nueva variante? Porque está sucediendo que las escrituras en la red o en las redes sociales están siendo impregnadas de oralidad. Oralidad. Es decir, que por ejemplo en los años 80 era difícil que una persona se enfrentara a un público o a una exposición pública. Claro. Y hoy en día todas las personas tienen ese espacio por medio de las redes sociales. Y ellas lo están haciendo por medio de una forma oral. Escriben con lo que están pensando sin más detalles de gramática, puntuación o lo que nosotros conocemos. Además también ahí está el punto de que las redes sociales impusieron novedades comunicativas. Las personas ahora no se esfuerzan tanto en redactar un mensaje bien escrito, ya que la forma en cómo lo escriben se asemeja demasiado a la comunicación oral. Sí, y eso es debido a que las redes sociales dan pie a que nosotros podamos escribir de una manera más cómoda, más rápida, y que no tenemos el espacio a lo mejor de pensar cómo escribirlo. Claro. Y de hecho las redes sociales están moldeando el lenguaje y fuerzan al idioma a que se esté actualizando constantemente. Pero sería una buena pregunta hacer si estas nuevas variantes para el español son una buena o mala opción, porque para algunos puede ser buena, para otros puede ser mala. De hecho, mi querida colega Silvia Ramírez Heiges en el 2016 dijo con respecto al lenguaje que la lengua es una entidad viva y como tal crece, se transforma y adopta nuevos términos. Si no lo fuera, seguiríamos hablando en latín. ¿Te imaginas todavía hablando en latín, Bastián? Sería raro mantener el latín en la cierto. actualidad. Pero para muchos lingüistas o conocedores de la lengua, estos posibles cambios no son muy gratos, ya que pueden causar a lo mejor un empobrecimiento en el lenguaje. Puede también que el lenguaje sea más directo, sea más acotado, ya que por medio de las redes nosotros utilizamos más signos, abreviaciones, anglicismo y a veces palabras con un significado erróneo. Y eso es muy común también con las expresiones de los emoticons, de los emojis. Claro, y el problema que también ahí se están enfrentando las autoridades, por así llamarlos, es que en la RAE, la Real Academia Española, está aceptando las variantes que están surgiendo con todo esto con todo este fenómeno de las redes sociales. Por supuesto, y además que también la RAE cada vez está aceptando algunos de estos códigos que se están creando o usando en las redes sociales, y esto es porque una gran masa de personas los está utilizando y lleva a la RAE a debatir y conversar sobre si ya son parte del lenguaje. Y eso es lo que algunos de los lingüistas tememos. No queremos que se pierda esa poesía o esa forma poética del español, pero por un lado la sociedad no es algo que le afecte, de hecho es algo que lo hace más parte, lo hace como más cercano. De hecho, eso es algo curioso de toda esta ciencia, el fenómeno en sí del lenguaje, ya que el lenguaje en sí, como decías tú, es una entidad viva y como tal crece y se transforma. Nosotros somos incapaces de poder limitar o impedir el crecimiento del lenguaje, y además de que, como mencionaba yo anteriormente, al lenguaje complementarse con la sociedad, se genera una unión, una fuerza entre ambas que va a ser imposible en su momento llegar a detenerla, y sin importar la cantidad de lingüistas o la cantidad de reglas gramaticales que surjan, o sin importar la cantidad de palabras que también, los términos que sume la Real Academia Española a su diccionario, estos van a seguir aumentando cada vez más, y no podemos olvidar de que las redes sociales, así con su poder de masificar cualquier tipo de información, nos están llegando términos de otros países. De hecho, a eso iba a llegar, que las redes sociales no solamente han unido la comunicación, o sea, tenemos una globalización de comunicación en donde nos enfrentamos cada día a diferentes posts, o posting, o imágenes, o memes de diferentes países, de diferentes españoles como los de Honduras, Ecuador, Paraguay, Argentina, y diferentes modismos que nos podemos enfrentar y que podemos ir adaptando a nuestro propio idioma. Y ahí es donde se van mezclando. Y no nos olvidemos del Spanglish. Exacto. Un tema muy interesante para poder seguir platicando, ¿no, Bastián?
Tú los has dicho. Y bueno, si es que te interesó el tema de hoy, que solamente dimos una leve pincelada de todo lo que abarca el fenómeno del lenguaje, porque si es que estuviésemos hablando del lenguaje libremente, podríamos tardar todo el día. Y bueno, si es que les gustó el capítulo de hoy, los esperamos en el segundo, que ya estaremos adentrándonos un poco más sobre temas que veremos más adelante. Muchas gracias, ha sido un gusto, Javiera. Despídase de su público. Igual para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes, así que nos vemos, adiós. Adiós.